Hola a todos, hoy en el Día Mundial del Ictus iba a escribir un mensaje, pero mira, prefiero hacer un vídeo porque es la enfermedad que me cambió la vida. Yo la sufrí hace 9 años, en estos 9 años he conseguido cosas que jamás hubiera pensado que podría conseguir y estoy seguro que es gracias a ella, gracias a que me cambió la visión de la vida, seleccionar lo que realmente es importante de lo que no es. Y desde aquí, pues mira, quiero transmitir toda mi fuerza, todo mi apoyo, todo mi ánimo a los que estáis luchando con esta enfermedad. Animar a vuestras familias, a vuestros amigos que os apoyen. Hay momentos en los que anímicamente es complicado en la recuperación y ellos son los que tienen que estar a mí. Para mí fue algo crucial. Y bueno, la mejor solución para esta enfermedad sobre todo es la prevención. Es importante estar informado, saber que es una enfermedad que causa cantidad de muertes anualmente y lo más importante es saber cuál puede ser la sintomatología, ¿no? Los dolores de cabeza, problemas en extremidades. Espero que en ese sentido, aunque a veces es complicado porque tienes que ir al hospital, tienes que perder muchísimo tiempo, es realmente importante. Estamos en el Centro de Salud Dr. Ignacio Osuna Gómez de Baena, porque este pasado lunes, dentro de una jornada de puertas abiertas, en este caso podemos decir jornada de traspasar las puertas hacia la calle, porque han salido los responsables de esta serie de conferencias, de charlas informativas, en definitiva, con motivo de estas jornadas de puertas abiertas, han salido a residencias de ancianos en esta jornada del lunes, como les decimos. Así que vamos a hablar con uno de los responsables de esta iniciativa, es decir, de estar en esas sesiones informativas, en concreto este año dirigidas a lo que se conoce como ictus, lo que, bueno, los abuelos, los antiguos hablaban como trombosis o como derrame cerebral, e incluso hay algunos que en su momento dijeron, es que le dio un aire. Bueno, se trata de una enfermedad, una dolencia que puede causar la muerte si no se coge a tiempo, o graves secuelas físicas o leves secuelas físicas. Pero, en todo caso, el ictus es una enfermedad que hay que prevenir en forma de controlar nuestra alimentación, hacer ejercicio, no tener hábitos no saludables, etcétera. Y también, sobre todo, que hay que coger a tiempo, que es lo que dicen los médicos en muchas enfermedades, sobre todo en las más graves, como puede ser el caso del ictus. Nos acompaña Antonio Jesús Valenzuela, que es enfermero de este centro, doctor Ignacio Osuna Gómez, del ambulatorio de Baena. Cuando uno se enfrenta, por así decirlo, Antonio, a un público que son ancianitos, que son personas mayores, ¿cómo les habla del ictus? ¿De qué forma les habla del ictus? ¿Cómo le entra, que decimos los informadores? Bien, bueno, pues esa era la idea este año de esta jornada de puerta abierta, ¿no? Siempre se elige un motivo alrededor del cual, o un tema, en esa idea de intentar llevar unos conocimientos básicos, de nuevo a la población, como se ha hecho en otras ocasiones, y en el sentido de, bueno, pues, de con un lenguaje cercano a ellos, en este caso los cuidadores de esa residencia o los mismos pacientes, intentar que de forma rápida pudiese o se pueda, o cualquier lego, cualquier primer interviniente pueda identificar los signos fundamentales de ese evento alrededor del ictus, de lo que pueda estar sucediendo. Hemos manejado un tríptico y una presentación que ya en su momento la Consejería de Salud publicó para este público, digámoslo así, y bueno, con un mensaje sencillo, con unos dibujos sencillos que en definitiva lo que tratan es de plantear esos 3 signos fundamentales a través de los cuales identificar ese evento que pueda estar sucediendo del ictus, que es muy simple. Además hay experiencias recientes que vienen a identificar el que en un minuto o en menos de un minuto cualquier persona puede ser capaz de identificarlo, ¿no? Y como tú bien has dicho, es una patología que es tiempo dependiente, que requiere y necesita de una actuación eficaz y, por supuesto, de que el alertante al sistema de emergencia esté sabiendo lo que está sucediendo y pueda de alguna forma hacer esa llamada que es fundamental al 112, al 061 y bueno, como para que los profesionales podamos llegar lo antes posible
atender a ese paciente, ¿no? Estamos hablando de unas charlas en residencias donde normalmente las personas que están allí, personas mayores o personas enfermas, en todo caso tienen un fisioterapeuta, tienen una enfermera, tienen un especialista en geriatría, incluso tienen un médico. ¿Esas charlas se dirigen a los residentes o al personal que está cuidándoles? El planteamiento siempre es un poco ambicioso en ese sentido, es decir, cuando nosotros hablamos con la residencia y les decimos que vamos a ir, pues un poco dejamos o pretendemos que dejen la puerta abierta, sobre todo a los cuidadores, que son los que más tiempo pasan allí, a los cuidadores formales, digámoslo de alguna forma, los trabajadores de esas residencias. En algunas trabajan enfermeras, en otras solamente trabajan auxiliares o personal de ese servicio en concreto, a lo mejor sin titulación. Y bueno, a los familiares que hoy han querido aparecer. Y bueno, en concreto también a algunos de los psicólogos de algunos de los centros ha estado. Es decir, ha estado abierto a cualquiera. Tienes que adaptar el lenguaje y el planteamiento, pues bueno, a ese primer interviniente, a ese personal lego, pero vamos, poco más a algunos de ellos como profesionales se les puede contar sobre esto, quizá un poco volver a recalcar y a volver a intentar descubrir cuál es toda la dinámica de activación del sistema de emergencias, del que nosotros como profesionales somos parte, pero ellos son parte fundamental como primer eslabón de esa cadena de asistencia de la que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay mucha gente que sabe lo que es un ictus, o bien porque lo ha sufrido en su familia, o bien, por ejemplo, porque hay personas famosas, me estoy acordando ahora de Jaime de Marichalar, que en su momento tuvo un ictus, y bueno, pues la gente como que, en fin, se entera y a través de los medios de comunicación pues le están repitiendo esos mensajes. Pero para quien no lo sepa, estamos hablando de que es un accidente vascular, pero ¿qué es un ictus en palabras que sean entendibles por nosotros los mortales? ¿Qué pasa en el cerebro en ese momento? Simplemente, con todo el cortejo y la complejidad de esa patología, lo que hay es una falta de riego, una falta de oxigenación de las células del cerebro, de las neuronas, ¿sabéis? Os siempre se ha dicho que son células que no se regeneran y provocado por una obstrucción en la circulación. Esas células cerebrales dejan de oxigenarse y en muy pocos minutos hay tejido cerebral que muere y que no se regenera. Entonces, por eso el tiempo es fundamental en la actuación. Y bueno, el ictus puede estar provocado bien por una obstrucción en esa circulación o cuadros quizás más graves por una hemorragia, es decir, la rotura de un ateroma, provocado por lo que también comentaba antes, una vida poco saludable, factor de riesgo, la edad, etcétera, ¿no? Todo lo que de alguna forma le hemos planteado. Simplemente, o con toda esa complejidad que te digo, falta de riego y falta de oxigenación que en unos minutos agrava todo el cuadro, ¿no? Y, Antonio, las consecuencias del ictus son diferentes en función de su intensidad, es decir, porque sabemos, por ejemplo, que hay infartos de miocardio, de corazón, leves y hay otros graves que son fulminantes. ¿En el caso del ictus pasa lo mismo? Claro, depende del tiempo o del tiempo transcurrido en esa falta de oxígeno. El ictus está considerado la segunda causa de muerte y la primera de invalidez, ¿no? Entonces todo depende de ese tejido cerebral que ya no se regenera y esa lesión. Sabéis que luego todo el proceso de recuperación es complejo, con el tema de volver a recuperar movilidad, de volver a recuperar la función motora, el habla, pues todo lo que se afecta, ¿no? Pero bueno, también se ha evidenciado en los últimos años que tratamientos llevados a cabo en hospital dentro de ese margen de 4 horas y media que se plantea, están consiguiendo que todas esas secuelas se aminoren y que toda la morbilidad se haya descendido en estos últimos años. Y ya digo que todo provocado por la rapidez en que se pueda actuar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Es decir, ¿qué pasa en el cuerpo de una persona que está a punto de tener un ictus? ¿Cuál es el amago? Bueno, la persona describe como un áurea, muchas veces sobre esa situación tampoco existe una posibilidad ya de descripción por parte de... Lo que sí
es fundamental es que cualquiera que esté siendo espectador, por decirlo de alguna forma también, de un evento así, tiene que intentar identificar que esa persona hay un momento en que no puede sonreír, desvía la comisura de su boca hacia un lado, le es imposible mantener erguido un brazo porque pierde esa fuerza motora en uno de los miembros normalmente. Tiene dificultad para decir o para pronunciar una frase sencilla. Entonces, bueno, ante esas situaciones es lo que se les pide, se ha pedido y se ha planteado que la respuesta sea rápida, sea eficaz y entonces sea cuando se alerte a los servicios, ¿no? Embolia, accidente cerebrovascular, apoplejía, ictus. Cualquiera de estos términos se refiere a una alteración brusca de la circulación de la sangre que llega a nuestro cerebro. Puede ser por un coágulo que obstruye el paso de la sangre hacia una parte del cerebro, o bien por una hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral. Cada año, 130.000 personas sufren un ictus en España, provocando la muerte en un 30% de los casos y una discapacidad grave en un 40% de ellos. Es la primera causa de discapacidad en el adulto, la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Cuando se produce, el ictus supone un gran impacto personal, familiar, sanitario, social, laboral. Se estima el coste social del ictus en más de 6.000 millones de euros, cifra que representa aproximadamente el 5% del gasto sanitario público. Una de cada 6 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. En la prevención de los factores de riesgo está la clave para evitarlo. Controla la tensión arterial, el nivel de colesterol y de azúcar en sangre. Toma una dieta baja en sal y grasas y hace ejercicio de forma moderada. Cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Es momento de actuar para impedirlo. Actúa contra el ictus. Por ti, por los tuyos. Entonces estamos hablando de que tiene que ser el familiar, la persona que esté con quien padece un ictus, o él mismo puede darse cuenta de que no habla bien, de que se le tuerce la boca, etcétera. Evidentemente, cuando la persona todavía es capaz de entender que algo raro le está sucediendo, o bueno, a lo mejor su señal de aviso es a su entorno más próximo, no es ella la que a lo mejor es capaz de reaccionar con esa llamada de teléfono, o incluso ya no es capaz de poder comunicarse, pero bueno, el intento está. Es como cuando alguien está sufriendo un infarto y bueno, y él avisa o avisa a su entorno inmediato. La cuestión es que de alguna forma alguien debe disparar esa llamada. Evidentemente la persona será la primera que en alerta intente resolver la situación como pueda. Cuadros más graves o ictus hemorrágicos, derrames cerebral hemorrágicos, por lo menos por la experiencia nuestra, suelen ser mucho más aparatosos y bueno, la situación y la inestabilidad de ese paciente va a hacer que él no sea posiblemente capaz de alertar ese sistema de emergencia, pero bueno, por eso se pide que cualquiera en esa capacidad y de esa forma sencilla de reconocerlo haga lo posible, ¿no? ¿Hay un espacio de tiempo entre esos síntomas y esos síntomas es que ya está dando el ictus, pero quiero decir, hoy se pueden tener los síntomas y a lo mejor que el ictus apriete al día siguiente o a las 4 horas, o no, no hay solución de continuidad? Asistimos a muchas situaciones, muchas veces, en las que se habla, el concepto del ictus, el AIT de repetición, es decir, pacientes que ya han sufrido o tienen antecedentes de accidentes isquémicos transitorios, accidentes cerebrovasculares transitorios, su mismo tratamiento que ya lleva a cabo posiblemente hace que en unos minutos, si el cuadro no se agrava en unos minutos, en cuestión de una hora, resuelva y remita solo, porque además esa medicación ya está ahí. ¿Existe un áurea, algo que te avisa? Bueno, pues muchas veces se identifica un dolor de cabeza que no es normal, un estado de malestar general, o de náusea, por
por lo que decíamos antes, porque hay factores predisponentes como la tensión alta, los niveles altos de colesterol, una vida no saludable, una alimentación no saludable, el hábito tabáquico, hacen que también de alguna forma esos factores predisponentes sean los que aparecen como síntomas principales en una situación así. Entonces, bueno, una subida de tensión, como también el público la conoce, es algo que se nota una cabeza cargada, se nota un dolor de cabeza que no es normal. Entonces, puede que te esté avisando de esa forma, o bueno, perfectamente puede ser desencadenante de una situación así, ¿no? Una persona que no fume, que no beba, incluso una persona que no tenga colesterol, que no sea hipertensa, ¿también a esa persona le puede dar un ictus? Puede haber desencadenantes congénitos, puede haber una rotura de alguna arteria, puede haber... me preguntaban el otro día cuando hablábamos de la radio si a las personas jóvenes también, perfectamente, un exceso de ejercicio puede provocar una situación en la que la tensión también o la presión aumente, situaciones de estrés. Es decir, no se podría descartar ninguna edad como edad en la que pudiera suceder un evento así. Lo que sí es evidente, hombre, y está demostrado, es que el factor edad predispone. Mayores de 65 años posiblemente o seguro tienen mucha más predisposición. Eso une también el que todo ese sistema circulatorio pues, está envejecido. Entonces, bueno, se van uniendo factores que bueno, pero no por eso quiere decir que el resto de segmentos de edad se pueda descartar que pueda suceder, ¿no? Lo que es la prevención desde el punto de vista médico, ¿qué conviene? Que nos hagamos análisis de colesterol, que frecuentemente que nos tomemos la tensión, además de llevar una vida saludable y hacer ejercicio. ¿Con eso ya podemos prevenir un ictus? O bueno, si no has hecho una vida a lo largo de todos los años, quizá te puede dar también cuando seas mayor. En este caso, como en toda la patología cardíaca o cerebrovascular, se evidencia y se cuadra el refrán de que más vale prevenir que curar. La actuación más importante y más efectiva es sobre esos factores de riesgo. Vida saludable, dejar tabaco, hacer un ejercicio moderado, comida saludable, un control estricto de una patología diabética. El factor edad, el que comentábamos antes, que posiblemente sea el que no sea abordable, ¿no? Y en definitiva es así, ¿no? Es decir, no hay que entrar ni obsesionarse en esa sistemática de analítica, pues un poco, bueno, pues la cadencia en la que el médico de familia pueda ir planteando a partir de una edad el que puedan existir esos controles, pues bien. Pero bueno, un poco es control de la tensión, seguimiento de medicación, alguna patología cardíaca, algunas arritmias predisponen también a que el ictus y el accidente cerebrovascular pueda suceder. Entonces, un control sobre esa patología de base y por esa patología que son factores predisponentes, ¿no? Antonio, creo recordar que en el caso de que a una persona haya que hacerle el boca a boca, el RCP que llaman ustedes, la recuperación cardiopulmonar, dicen los médicos que sí es posible, si hay dos personas, una que llame al 112, pero otra que empiece ya a darle los golpes en el pecho. En el caso del ictus, en vez de atender a la persona, ¿hay que llamar inmediatamente al 112? Esa persona, bueno, primero hay que generar un entorno seguro para esa persona, pues ya digo que depende del cuadro de la gravedad, esa persona incluso puede caer inconsciente, ¿no? Primero asegurar que esa persona está más o menos controlada en ese sentido, que tiene su vía aérea permeable, si es que se pudiese provocar una inconsciencia, y en el momento en que sea posible, teniendo en cuenta esto, pues claro, avisar y alertar lo más rápidamente posible. No suelen ser cuadros en los que la parada cardiorrespiratoria sea la consecuencia más inmediata, ¿no? Es decir, es algo que es más progresivo y que, bueno, y que de alguna forma se va viendo venir o se puede manejar. Nosotros el traslado lo hacemos simplemente intentando oxigenar ese paciente, porque evidentemente todo lo que se está provocando es una falta de oxigenación al cerebro, mantener su vía aérea permeable, intentar que ese paciente mantenga su conciencia
y bueno, y se entra con alguna medicación en el sentido de, bueno, de intentar evitar que la lesión se agrave, ¿no? Un control de la glucemia, porque también debe mantenerse en cifras en esas situaciones que ya están más o menos establecidas, y el tema del control de la tensión. Bueno, muchas veces lo que ha provocado ese ictus suelen ser subidas de tensión. En población de edad suele ser lo más común, ¿no? Podemos decir, Antonio, que en cuanto ustedes llegan a tener contacto con el paciente, se ve que puede ser un ictus, o al menos por los síntomas. En cuanto está en sus manos, digamos que ya no peligra tanto la salud o la vida del enfermo, aunque haya que trasladarlo a 30, 40, 50 kilómetros, porque eso tiene un tratamiento hospitalario, ¿no? Evidentemente, el ictus lo tratan los neurólogos, es decir, que los últimos tratamientos y en los últimos años y el establecimiento de lo que se ha venido a llamar código ictus para los equipos de emergencia, lo que plantea es que se entre en ese tratamiento, tratamiento que tampoco no nos engañemos, por decirlo de alguna forma, bajo unos criterios de edad, de antecedentes, de intervenciones quirúrgicas anteriores, de ictus, de accidentes cerebrovasculares, de repetición. Ese tratamiento, se plantea una escala en que muchos pacientes hoy por hoy son subsidiarios de recibir ese tratamiento fibrinolítico o de desobstrucción de esa arteria que es la que está provocando la falta de riego. Y la puerta de entrada debe ser en ese margen de las 4 horas y media. Creo entender, en Cabra incluso no sé si se está haciendo la fibrinolisis para el ictus, si en algún momento bajo el código ictus también aparece los equipos del 061 en helicóptero, lo pueden hacer aquí, pero normalmente ese tratamiento se está haciendo, los neurólogos están en Reina Sofía, en Córdoba, ¿no? Y por último, al margen de las 4 horas y media esa sería el traslado de principio al hospital de Cabra, que lo hacemos nosotros, y posteriormente a Córdoba, ¿no? Porque tiene que ser tratada por neurólogos especialistas. Y por último, Antonio Jesús Valenzuela, enfermero del Centro de Salud, doctor Ignacio Osuna Gómez, de aquí de Baena. ¿En Baena qué incidencia tiene el ictus? ¿Cuántos pacientes pueden haber sufrido o sufrir un ictus en un año? Vamos a poner esa referencia. A mí me costaría trabajo quizás cuantificarlo. Ya te digo que como registro global se habla de que es la segunda causa de muerte y la primera causa de invalidez. Por hablar a grosso modo, por lo que va a ser la experiencia personal, hace un rato, me parece, o esta mañana hemos trasladado un ACV, nosotros nos lo dan como aviso ACV. Perfectamente se pueden estar produciendo como 5 o 6 episodios o eventos así semanales perfectamente, ¿no? Podemos estar viendo. ¿Cuantificarlo o dar una cifra? Bueno, pues podemos hacer cuentas, pero yo digo que es una de las patologías más prevalentes de lo que como prioridad 1 y como emergencia nosotros asistimos, ¿no? Existe mucha prevalencia alrededor del ictus, hay muchos factores desencadenantes, hay muchos factores que influyen y bueno, de eso se trataba la jornada de hoy, y un poco también plantear cuáles pueden ser esos hábitos saludables que lleven a que su prevalencia disminuya y luego, una vez que el evento aparece, a que la actuación sea rápida, sea eficaz y todo el cortejo de morbilidad, todas esas secuelas se aminoren de alguna forma. El infarto cerebral es una urgencia médica, que también se conoce como ictus. En caso de ictus, actuar a tiempo es vital, para evitar el daño irreversible. El domingo por la mañana, Manuel y María arreglaban su jardín. Algo inesperado pasó en la boca de María, una mueca rara asomó. Y Manuel pensó, será un infarto cerebral. ¿Qué debo hacer? Es hora de preguntar. Él habla, no se le entiende al hablar. Un brazo lo puede levantar, la cara medio caída está. Es hora ya de actuar.
Llama al 112 y di ictus. Un síntoma es suficiente, vamos a urgencias a avisar. Al salir del instituto, Ana y Maribel al baloncesto fueron a entrenar. Cuando Maribel una canasta fue a lanzar, sintió que su brazo estaba mal. Y Ana pensó, será un infarto cerebral. ¿Qué debo hacer? Es hora de preguntar. Él habla, no se le entiende al hablar. Un brazo lo puede levantar, la cara medio caída está. Es hora ya de actuar. Llama al 112 y di ictus. Un síntoma es suficiente, vamos a urgencias a avisar. Camino al parque, Javier y su papá iban planeando a qué jugar, hasta que de repente el papá empezó a hablar mal y Javier no le entendía nada. Y entonces pensó, será un infarto cerebral. ¿Qué debo hacer? Es hora de preguntar. Él habla, no se le entiende al hablar. Un brazo lo puede levantar, la cara medio caída está. Es hora ya de actuar. Llama al 112 y di ictus. Un síntoma es suficiente, vamos a urgencias a avisar. El infarto cerebral a cualquiera le puede pasar. Hombres, mujeres, niños y mayores. Siempre es importante a tiempo actuar para evitar parálisis, olvido, discapacidad, problemas al hablar o debilidad. Recuerda, si ves a un amigo mal, crees que es un ictus, es hora de preguntar. Él habla, no se le entiende al hablar. Un brazo lo puede levantar, la cara medio caída está. Es hora ya de actuar. Llama al 112 y di ictus. Un síntoma es suficiente, vamos a urgencias a avisar. Llama al 112, es hora de actuar. Llama al 112 sin dudar. Llama.